Trata de matarte. De matar. Юлнайтиш. Thor Supremo. Trata de matarte. De matar. Юлнайтиш. Thor Supremo. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos,
junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje,
donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, BBL Wipalaker, Sacker or like word wordy are, sino de broer comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la Iskassin Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural.
Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Kutter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, BBL Wipalaker, Sacker or like word sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin
Anshin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes.
La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfish mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador
Tierras salvajes llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora
que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Torstack en un retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la Iskassin Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir
y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Kutter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, BBL Wipalaker, Sacker or like Warbrigen Wordy are, sino de broer comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil
por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin Anshin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Storyline es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas
Abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador, Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador,
una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores.
La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, BBL Wipalaker, Sacker or like word per yikin wordy are, sino de broer comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs in Kainchi Mame Arwarinis. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la Iskassin Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas,
Aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Kutter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador, Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar
del Blauer. BBL Wipalaker, Sacker like Werber Wordy are. Sino de Brewer comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Storia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador,
mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador, Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico.
La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar
de Inhumanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer. Sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la Iskassin Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural.
No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Kutter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador. Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento
absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame Arwarinese. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia.
El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla, especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador, Tierras salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, BBL Wivalaker, Sacker or like sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Thor retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs en Kainchi Mame are wearing Inés. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural, dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar.
La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena, cazadora, que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios, selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien. Depredador, tierras salvajes, llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. El planeta donde transcurre la East Casting Storyla es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar desde el peligro, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. A diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en un entorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo, que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. En medio de su travesía, el depredador se cruza con un humano que también lucha por sobrevivir en ese planeta. Este encuentro genera un choque cultural. Dos especies con códigos distintos que deben aprender a colaborar. La relación entre ambos no se centra en la amistad fácil, sino en la desconfianza, el respeto y la necesidad mutua. Este vínculo introduce un matiz emocional y filosófico. ¿Puede un cazador alienígena comprender la fragilidad y la resiliencia humana? Identidad y pertenencia. El protagonista busca su lugar en un mundo que lo rechaza, reflejando dilemas universales sobre aceptación y propósito, honor y tradición. La película profundiza en la cultura depredador, mostrando cómo sus reglas pueden ser tanto fuente de orgullo como de opresión, supervivencia y adaptación. Más allá de la fuerza bruta, la historia resalta la importancia de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptación. Choque de civilizaciones. El contacto entre especies distintas abre preguntas sobre cooperación, comunicación y la posibilidad de superar prejuicios. La dirección de Dan Trachtenberg apuesta por un ritmo equilibrado. Acción intensa combinada con momentos de calma que permiten reflexionar sobre los personajes. La fotografía de Jeff Cooter utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la tensión, mostrando paisajes alienígenas que parecen tanto hermosos como mortales. La música de Sarah Schachner y Benjamin Wallfisch mezcla sonidos electrónicos con percusiones tribales, creando una atmósfera que evoca tanto lo futurista como lo ancestral. Estrenada en noviembre de 2025, la película fue un éxito inmediato en taquilla.
especialmente en América Latina, donde rompió récords de asistencia. La crítica la ha señalado como una de las entregas más innovadoras y arriesgadas de la saga, por centrar la historia en un depredador marginado en lugar de en humanos militares. Se considera que logra revitalizar la franquicia, ofreciendo una narrativa independiente que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores. La saga Predator comenzó en 1987 con la icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia que mezcla acción, ciencia ficción y terror, explorando la figura del depredador, una especie alienígena cazadora que viaja por el universo en busca de presas dignas. Cada entrega ha mostrado diferentes escenarios: selvas, ciudades, planetas lejanos e incluso cruces con otras franquicias como Alien, Depredador, Tierras Salvajes. Llega como una propuesta que expande aún más el universo, alejándose de la Tierra y situando la acción en un planeta remoto y salvaje, donde la naturaleza y la cultura alienígena juegan un papel central. Escenario y atmósfera. El planeta donde transcurre la historia es descrito como un lugar hostil y primitivo, lleno de paisajes abruptos, junglas alienígenas, desiertos interminables y criaturas desconocidas. La ambientación transmite una sensación de aislamiento absoluto, reforzando la idea de que los personajes están lejos de cualquier ayuda o civilización. La atmósfera combina elementos de supervivencia extrema con un trasfondo cultural. No se trata solo de escapar del Blauer, sino de comprender las reglas de un mundo que funciona bajo códigos distintos. El protagonista, Depredador A, diferencia de otras películas, aquí el foco no está en los humanos, sino en un depredador joven y marginado. Este personaje es considerado débil por su clan, incapaz de cumplir con los estándares de fuerza y honor que caracterizan a su especie. La historia explora su viaje de redención, donde debe demostrar que puede sobrevivir y cazar en Chashrin en Shin Iron Torstack en un retorno que parece diseñado para destruirlo. Su condición de exiliado lo convierte en un ser más introspectivo que cuestiona las tradiciones de su pueblo y busca un nuevo sentido de pertenencia. Encuentro con Lomsastrin in Climbs in Kainchi Mame Arwarinese. En medio